Eugene Peterson escribió unas palabras provocadoras en su libro Corriendo con los caballos. Ella dice esto: hay muy poco que admirar y menos que imitar en las personas que son prominentes en nuestra cultura. Tenemos celebridades, pero no santos. Ni la aventura de la bondad ni la búsqueda de la rectitud moral aparecen en los medios. Por otro lado, si nos fijamos qué significado tiene ser una persona íntegra, no lo encontramos en ninguna parte. No son fáciles de encontrar. Los periodistas no los entrevistan. Los programas de televisión no los invitan. No son admirados. No imponen modas. No producen dinero para el mercado. No se entregan premios Oscars por el íntegro. Al final del año, nadie compila una lista con los mejores 10 individuos o las mejores 10 vidas vividas. El mundo no se fija en las vidas que deberían ser reconocidas. La verdad es que la mayoría de las veces la Iglesia tampoco. Francamente, parte de nuestra naturaleza pecaminosa como personas es ignorar o simplemente no reconocer los logros y los servicios recibidos. Estos nos rodean, pero nosotros muy raramente los notamos. Vamos a tomar como ejemplo a las madres. Hace poco leí la siguiente historia. Un hombre llegó del trabajo y encontró un caos total en su casa. Sus 3 hijos estaban afuera, todavía con sus pijamas, jugando en la tierra, con sus viandas vacías y papel de envoltorio por todo el jardín, las puertas del auto abiertas de par en par, al igual que la puerta de la calle. Al entrar a la casa, encontró un desorden aún mayor, un velador destrozado en el piso y la alfombra contra la pared. En la sala de estar, el televisor estaba encendido a todo volumen, y allí mismo repleta de juguetes y de ropa dispersos por todo el suelo. En la cocina, una pila de vajillas sucias llenaba la mesada al igual que restos del desayuno. La comida del perro estaba por todo el suelo, al igual que un vidrio roto. También se podía ver una pila de arena junto a la puerta que daba al patio. El hombre subió las escaleras rápidamente, tropezó con algunos juguetes en el camino en búsqueda de su esposa, preocupado de que algo serio le hubiese pasado o que estuviera enferma. A todo esto, la encontró aún recostada en su cama, luciendo sus pijamas y leyendo una novela. Había un trozo de pastel y una taza de café en la mesita de luz. Ella lo miró y le preguntó cómo había sido su día. El hombre la miró con asombro y le preguntó: ¿qué pasó aquí? Ella sonriente respondió: siempre al llegar del trabajo me preguntas si hice algo durante el día. Bueno, hoy sí que no hice nada. ¡Qué hermosa historia! ¿Cuántas veces pasa así en nuestra vida? No reconocemos lo que nuestras esposas, madres, están haciendo. La verdad es que ni siquiera las personas más cercanas a usted van a llegar a comprender el alcance de su labor y su esfuerzo. Y desafortunadamente la mayoría de nosotros no nos tomamos el tiempo de descubrirlo. Piénselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted miró una película y se quedó al final a mirar los créditos? Soldado número 43, tal persona. Soldado número 44, tal persona. Y esa música tan hermosa que lo llevó hasta las lágrimas. Nunca lo hacemos. La función ya terminó. Pásenme la próxima, por favor. Me fascina el hecho que al final de Nehemías, en el capítulo 6, cuando se acaba la función, por decir así, y los muros son acabados, Nehemías pasa los créditos. La lista es larga y los nombres impronunciables muchas veces. Pero hay algunas joyas entremetidas en estos créditos que Dios considera de provecho para cada estudiante de la Biblia. Así que, antes de que usted se tiente a buscar palomitas de maíz y refrescos, tomemos el tiempo para reconocer a algunos hombres y mujeres que hicieron que esto sucediera. Esta sección la podemos llamar de reconstruir paredes a reconstruir personas. Nehemías capítulo 7, por favor. Y deje su dedo en Nehemías capítulo 11, que tiene otra lista divinamente inspirada de nombres y números, todos representando a muchas personas que detrás de escena hicieron que Jerusalén prosperara. Hay un listado de cantores, levitas, porteros, guardas y líderes. El primer grupo de gente listado y mencionado en los reconocimientos de Nehemías se encuentra en los versículos 1 y 2. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani
y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Ahora vaya al capítulo 11 y fíjese en los versículos 22 y 23. Los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Recuerde que por muchos años el pueblo de Israel estuvo en cautividad y también por unos 100 años estuvieron en tierra extranjera. No había mucho por qué cantar mientras estaban cautivos en Babilonia. Salmos capítulo 137 relata cómo estaban sentados junto a los ríos de Babilonia y estaban llorando. Habían colgado las arpas en las ramas de los árboles, pero en el libro de Nehemías se encuentran afinando sus instrumentos. Hay 8 referencias en cuanto al agradecimiento a Dios en todo el libro. Se necesitarían músicos para cantar de la fidelidad de Dios allí en el templo. La música no es la consecuencia de la adoración, es esencial para la adoración. Para el 50º aniversario del Seminario Teológico de Dallas, el seminario publicó un himnario llamado Himnos de Júbilo. El doctor Deiber escribió en el prólogo del mismo y decía lo siguiente: desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios ha empleado música para expresar su adoración al Trino Dios. Las sucesivas generaciones de cristianos, hasta el presente, han adoptado la poesía a la música para expresar su adoración, alabanza, aspiraciones y oraciones. Muchas veces, tal vez casi siempre, dichas expresiones han excedido en intensidad los estilos de vida de las congregaciones que las emplean. Si la experiencia cristiana fuera, aunque sea por una semana, elevada al nivel de los himnos cristianos, un avivamiento arrebataría al mundo. Me fascina, damas y caballeros, que antes de que el avivamiento ocurra en Nehemías capítulo 8, los músicos y cantores son reformados en el capítulo 7. Mientras los cantores proveían toda la adoración para la ciudad de Jerusalén, los porteros proveían protección a la ciudad. Son mencionados en el capítulo 7 y en el 11. Fíjese el versículo 19 en el capítulo 11. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. ¡Hey! Acub y Talmón, ¿ustedes a qué se dedican? Nosotros abrimos y cerramos las puertas y después nos cercioramos que nadie que no corresponde se infiltre, podrían decir ellos. Me pareció muy interesante saber que la Gran Muralla China fue penetrada por invasores en 4 ocasiones. En cada ocasión, los guardas fueron sobornados. ¿Sabía eso? Las puertas solo son buenas si la integridad de los porteros es buena. Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, también escribió un libro titulado La Guerra Santa. En ese libro él comentaba sobre Alma Humana, una ciudad que contenía 5 puertas. Estas eran la puerta de la oreja, el ojo, la nariz, el sentido, la boca. El enemigo de alma humana atacaba directamente y diariamente una de las puertas. Hablaría con la puerta de la oreja o pintaría cuadros vividos y atractivos para la puerta del ojo. Lo interesante es que alma humana, en la alegoría de Bunyan, no podía ser derribada por ataques de afuera. La única manera en la cual el enemigo podría conquistar la ciudad era si alguien dentro de la ciudad le abría las puertas. Salomón escribió en Proverbios capítulo 4, versículo 23, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». En otras palabras, tenga cuidado con lo que permite pasar a través de las puertas de su vida, sea lo que fuere, va a impactar tanto su corazón como su alma. Volvamos ahora a Nehemías capítulo 7. Nehemías sabía que necesitaba ayuda en el liderazgo de Jerusalén, así que escogió a 2 hombres. En el versículo 2 dice, «Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén». A esta altura, amigos, los muros están terminados, las puertas sobre sus bisagras, y ahora Nehemías necesita a alguien que le ayude a gobernar al pueblo. ¿A quién buscará? Bueno, uno personalmente buscaría a alguien con experiencia y tendría sentido. Uno buscaría a alguien que tenga envergadura, una persona en la cual el pueblo pueda seguirle automáticamente. Si uno está buscando a alguien para comandar, necesita a alguien que sepa ser un comandante. ¿No es así?
Pero no. Fíjese las dos cualidades que Nehemías estaba buscando en el versículo 2b. Porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. La palabra hebrea aquí traducida temeroso viene de la palabra yare, que significa reverenciar o dar honor. ¡Qué gran lección para la Iglesia y para cualquier organización misionera! Nosotros tenemos la tendencia de seguir el modelo del mundo al buscar a alguien para liderar o para ocupar puestos y ministerios. Siempre nos fijamos en personas que tengan experiencia, que sean de buen parecer, que sean buenos comunicadores y que tengan algo que atraiga a otros, sea personalidad o habilidades. ¿Se dio cuenta que las dos cualidades que Nehemías menciona no tienen absolutamente nada que ver con lo que uno ve, lo que uno observa? Estas, sin embargo, eran cualidades interiores de dependencia y reverencia a Dios. La próxima parte del capítulo 7 muestra a Nehemías registrando a los ciudadanos. Estos eran identificados por familia, clan o tribu y eran contados. Fíjese alguno de ellos en los versículos 8 al 12 del capítulo 7. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. ¿Por qué contarlos tan cuidadosamente? Nos podemos estar preguntando en este momento, o tal vez se está preguntando usted. Fueron contados por Dios, porque para Dios ellos contaban. Son importantes. Si alguna vez hubo alguien interesado en los créditos, alguien que los leyó, de hecho, Él es el autor de ellos. Ese es Dios. En el versículo 39 los sacerdotes son contados y dan cuentas. Tienen que probar su linaje y su conexión con Aarón. De no ser así, no podrían servir en el templo. De hecho, fíjese en el versículo 61 y luego el 64. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Usted también tiene que tener en cuenta que el pueblo estaba excluido, privado de vivir dentro de la ciudad, si no podían comprobar su genealogía y asociarla con los judíos que vivieron antes de la dispersión. Los sacerdotes eran privados de servir en el templo si no proveían información en cuanto a su genealogía. Dios tenía un estándar para aquellos que poseyeran tierra dentro de los muros de Jerusalén y también para los que ministrarían en el templo. Uno tenía que tener sangre judía y documentación que probara su genealogía. Sin estos requisitos, uno no podía ni vivir en Jerusalén ni servir al Señor en el templo. Damas y caballeros, ¿qué derecho tenemos nosotros de vivir alguna vez dentro de la Nueva Jerusalén? El libro de Apocalipsis nos dice que solo los redimidos por Cristo Jesús podrán habitar la ciudad santa en el cielo. Le pregunto, ¿podrá usted demostrar la relación de su genealogía con la familia de Dios? ¿Es usted pariente de Dios? Tal vez se preguntará, ¿cómo hago para ser parte de la familia de Dios? Bueno, en primer lugar debe entender que no lo es. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí». La pregunta en Nehemías capítulo 7 al 11 era, ¿estaban relacionados con Israel? ¿Podían comprobar su relación sanguínea con la nación de los judíos, el pueblo de Dios? La pregunta a formular en el último día de la historia de la humanidad será, ¿está usted relacionado con el carpintero judío? ¿Puede comprobar su relación con la familia de Dios? Dios mantiene una lista de nombres. Se llama el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice, «Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Usted se preguntará ahora, ¿cómo hago para que mi nombre quede registrado en la familia de Dios?
En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, tienen la respuesta. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted le reciba, como dice Juan que debemos hacer, cuando usted le diga, Señor, yo no estoy relacionado con tu familia, no estoy yendo por el camino al cielo, sino que voy camino al infierno, estoy en la familia equivocada y quiero ser parte de tu familia, entonces usted nacerá de nuevo, esta vez en la familia de Dios. Si todavía nunca recibió a Cristo como Salvador, este es el momento. Ore a Dios, dígale, Dios, sé que he pecado, sé que te desobedecí, sé que te fallé muchas veces, pero quiero que tú me perdones, me limpies con tu sangre preciosa. Quiero ser parte de tu familia. Haga esto inmediatamente. Ahora, nuevamente en Nehemías capítulo 7, donde encontramos personas haciendo donaciones, creo que la palabra más triste del capítulo 7 es que aparece dos veces, una vez en el versículo 70 y otra en el 71, y es la palabra algunos. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. Los cabezas de familia, podemos decir algunos, dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Tendría que decir allí todos, 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 pero no, solo algunos. Ahora, usted habrá percibido el problema que existe en el capítulo 7, versículo 4, que dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Tenemos esta gran ciudad con sus muros terminados, pero prácticamente ningún habitante en ella. El problema se solucionó de dos maneras. Primero, hubo un reclutamiento. En el capítulo 11, versículo 1, leemos, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Cerca de 1 millón de personas vivían en los alrededores de Jerusalén, así que unos 100.000 de ellos fueron escogidos para vivir dentro de los muros de la ciudad. Estoy seguro, tal como cualquier reclutamiento, que había algunos intrusos escondidos por las colinas. Al menos aquí, me imagino que la mayoría de ellos se instalaron en la ciudad con sus pertenencias. Pero hay un segundo grupo de personas. Fíjese en el versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. La palabra hebrea para voluntario es una palabra maravillosa. La palabra es nadá y significa ser estimulado interiormente a perseverar y ser valiente. También puede traducirse ser noble. Estos nobles dieron un paso adelante y dijeron, vamos a dejar nuestras tierras, vamos a trasladar a nuestras familias, vamos a dejar nuestras casas, vamos a mudarnos a la ciudad de Jerusalén y vamos a verla prosperar. ¿Qué mejor palabra para describirlos que la palabra nobles? Para personas que dejan todo para que la obra de Dios prospere. ¿Es usted una persona así? ¿Ha dejado cosas para que la obra de Dios prospere? Ojalá que así sea. Tal vez Dios le está pidiendo que deje algunas cosas, que se mude, que vaya a otro lugar. Sea una persona noble, como dice la palabra de Dios. Dentro de los nobles había alguien conocido por sus oraciones. Encontramos una mención especial de un hombre llamado Matanías en el versículo 17 del capítulo 11. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Me encanta este ítem en la larga lista de reconocimiento. ¿De quién se trata? La verdad que no sabemos. ¿Qué hizo Matanías? Era uno de los que comenzó la oración. Fue el levita que se paró en el tiempo apropiado y comenzó la oración de agradecimiento. La única vez en la cual es nombrado en toda la Escritura, él está orando. Pero para ir concluyendo, vamos a ver 2 lecciones para aquellos que se merecen el reconocimiento. Concluyamos con 2 principios finales
a modo de aplicación. Primero, escuche bien, muchas de las cosas nobles que usted hace nunca serán reconocidas en la tierra. ¿Escuchó bien? Muchas de las cosas nobles que usted hace nunca serán reconocidas en la tierra. De hecho, puede ser que algunos lo noten, pero no se lo hagan saber. Un pastor de Lubbock, Texas, me envió una historia chistosa que va a ilustrar muy bien este punto. Por 25 años estuvo enseñando la palabra en un hogar de ancianos. Cuando él comenzó con estas reuniones, siendo un pastor joven, se dio cuenta que una anciana que venía fielmente traía siempre el control remoto del televisor. Periódicamente, mientras él predicaba, ella apuntaría con su control remoto hacia él y presionaría los botones. Esto sucedió varios meses, hasta que un día él decidió hacer una pausa y luego de reírse, le dijo a la anciana: «Señora, mire que con eso no me puede apagar». A lo que ella respondió: «No estoy intentando apagarlo, solo quiero cambiar de canal», le dijo la ancianita. Qué gracioso, pero ¿cuántas veces es así? Francamente me siento apreciado cada domingo. Siempre alguien me dice hola o algo amable. Tal vez se sientan obligados, pero me pregunto, ¿cuántas personas van a servir en el día de hoy y ni siquiera van a recibir un hola o un gracias? ¿Cuántos maestros de escuela dominical, músicos, sugieres van a hacer cosas nobles voluntariamente sin que otros siquiera los vean? La ciudad de Jerusalén reverdeció porque los porteros y guardas, los trabajadores de mantenimiento, los jardineros, los cantores, sacerdotes, agricultores, pastores y otros contribuidores de la ciudad empujaron juntos. La verdad es que esta antigua ciudad y la iglesia de la actualidad tienen mucho en común. Ninguna de las dos puede sobrevivir un día sin personas nobles que hagan que las cosas sucedan. Permítame decirle que desde mi ministerio estoy rodeado de un equipo de hombres y mujeres que hacen que las cosas sucedan. Si algo está organizado, es porque no lo hice yo. Si llegué a tiempo, es porque alguien me lo recordó. Hace poco alguien se sorprendió al saber que yo no planificaba las reuniones del domingo. Nuestro encargado de alabanza y su equipo lo planean, generalmente con meses de anticipación. Por lo general, recibo un papel con el programa que en las últimas líneas dice «Predicación, Steven». Cada iglesia, organización misionera, ministerio u organismo cristiano marcha para adelante no por un puñado de personas que se nos ve, sino por un grupo de individuos que uno no ve. El equipo pastoral, el de oración, voluntarios, los cuales sus corazones les han llevado a hacer cosas nobles. Son cosas nobles que tal vez nunca sean calculadas y premiadas aquí en la tierra. Pero esto me lleva a la segunda aplicación, la cual está específicamente diseñada para aquel que sirve a otros. Segundo, mientras la mayoría de las cosas nobles que usted haga nunca serán reconocidas en la tierra, el segundo principio que quería compartir con usted es que ninguna de esas cosas va a pasar desapercibida ante Dios en el cielo. ¿Escuchó muy bien? Ninguna de las cosas van a pasar desapercibidas ante Dios en el cielo. El escritor de Hebreos hace mención de esto al escribir en el capítulo 6, versículo 10, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos». La gente se olvida. No dicen gracias, no ven muchas veces lo que uno hace, pero Dios no se olvida. Él siempre lee los créditos y reconoce a los que le sirven. Mejor aún, Él está en este mismo momento escribiéndolos. Así que pasemos los créditos y leamos de aquellos nobles que cambiaron pañales, limpiaron pisos, contestaron teléfonos, cortaron el césped, organizaron reuniones y enseñaron de la Biblia, prepararon juegos para los niños, limpiaron baños, contaron la ofrenda, oraron por esa larga lista de pedidos, cocinaron, limpiaron, tradujeron sermones, copiaron cintas, hicieron café, discipularon jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. La lista continúa. Sepa que lo que hace es noble. Es noble para la gente y el ministerio de Cristo, el cual puede pasar sin reconocimiento en la tierra, pero un día
será recompensado en los cielos. La pregunta es, ¿para quién lo está haciendo? Si es para captar la atención de personas, olvídelo. Ellos nunca van a sentarse y leer todos los créditos. Si es para la gloria y placer de Dios, ¡ánimo! Él nunca dejó de ver al más mínimo detalle. Se decía de Jerusalén en los días de Nehemías que algunas personas dieron de sí mismo para la reconstrucción. Que se diga de nosotros que todos dimos lo mejor de nosotros, que fuimos nobles hijos e hijas de Dios. Demos lo que tengamos desinteresadamente para que la obra de Dios sea engrandecida. Oremos. Nuestro Dios y eterno Padre que estás en los cielos, qué gozo, qué ánimo trae tu palabra a nuestra vida. Saber que tú no te olvidas absolutamente de nada. Aún los más mínimos detalles, tú los tienes considerados. Señor, que cada uno de nosotros pueda servirte con un corazón desinteresado, no buscando el reconocimiento de las personas, sino un día el reconocimiento que tú nos vas a dar. Señor, si en algún momento hemos cambiado esta situación, te pedimos que tú nos perdones y que podamos vivir sabiendo que un día vamos a ser reconocidos en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.